En esta sección les voy a explicar el tipo de funciones polinómicas. Voy a explicar la fórmula, la forma general y cuáles son sus características y qué tipo de funciones se consideran polinómicas. Entonces, lo primero pues es tener en cuenta la forma general de la función. Es un polinomio que está compuesto por términos algebraicos, es una suma de términos algebraicos, como aparece aquí, y está definida de la siguiente forma: f de x es igual a sub n x a la n más a sub n a la menos uno por x a la n menos uno más, si hasta el infinito, a sub 2 x a la 2 más a sub uno x más a sub cero, donde los a sub n donde este a sub n es diferente de cero. N pertenece a los números naturales, o sea, no pueden ser fraccionarios, no puede estar elevado a la 1/2, por ejemplo. Tienen que ser números enteros y tampoco, perdón, números naturales no pueden ser enteros, no pueden ser números negativos, no puede ser x a la menos 2 porque dejaría de ser una función polinómica. ¿Ok? Tiene que ser números positivos y tienen que ser números naturales. Los a sub i pues pertenecen a los reales, es decir, los coeficientes, cada uno de estos coeficientes pues es un número real para todo i que empieza desde 0 y termina hasta el infinito n. ¿Ok? Simplemente son los subíndices con los que se están enumerando los coeficientes, eso es todo lo que dice ahí. Entonces recordemos que un coeficiente está compuesto, una expresión algebraica, un término está compuesto por el coeficiente, que es un número, por la letra, que es una variable, por el exponente, que también es un número, y por el signo. ¿Ok? Esos son los elementos que forman una expresión, un término algebraico. Entonces, ¿cuáles son los tipos de funciones polinómicas que existen? Pues bueno, hay muchos, pero pues nosotros vamos a trabajar fundamentalmente tres. Aunque quizás por ahí en el taller haya, haya alguno, un cuarto, pero pues digamos que de ahí se puede ya generalizar. ¿Ok? O sea, en términos de lo que van a resolver como tal, pues solo vamos a trabajar estos tres. Entonces, están las funciones constantes, las funciones lineales y las funciones cuadráticas. Esos son los tres tipos de funciones polinómicas que vamos a trabajar inicialmente. Pero pues esto se puede extender a cualquier exponente, a la 4, a la 6, a la 8, bueno, en fin. Y aquí mismo nos están diciendo cuáles son cada una de las características que esas funciones tienen. Entonces acá es muy importante que ustedes estudien esta parte de aquí, que aquí les están indicando cuáles son las características que tiene cada una de las funciones. O sea, esto es lo que en últimas pues se les pide cuando están resolviendo un ejercicio, que ustedes puedan identificar estas características que aparecen acá. Yo se las voy a obviamente a dar, pues a tratar de aclarar. Hay otros tutoriales también que les he subido pues para que puedan profundizar el tema. Entonces, cuando estamos hablando de la función constante, pues primero tenemos que ver su forma y pues luego sus características. Entonces, ¿cuál es la forma? Bueno, la forma es una función f de x igual a k, pues le llaman k por ser una constante, pero pues si lo utilizáramos con el polinomio que está aquí, pues sería igual a sub 0. ¿Ok? Es decir, ellas van recibiendo el nombre a partir de los últimos términos que aparecen en el polinomio que está aquí. Entonces esta es lineal y esta es cuadrática y la que sigue es cúbica y así sucesivamente. Bien, entonces esa es la forma donde pues ya habíamos dicho que k, o sea, sub 0 era un número real cualquiera, y está compuesto de los siguientes elementos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben tener en cuenta? Pues primero, poderlo identificar, ya saben cuál es la forma, f de x igual a k, no va a aparecer la letra, la x, solo va a aparecer un número. Y pues ya es cuestión de que identifiquemos cuáles son los elementos que deben tener en cuenta para poder resolver un ejercicio. Entonces, los elementos son, ¿ok? Esos son dos de los elementos que deben tener en cuenta. Después viene la gráfica y pues en los puntos de corte con los ejes.
Esta función es una línea horizontal, ¿ok? Entonces tengan presente eso, mira, es una línea horizontal y va a cortar al eje Y, perdón, en el valor de K. O sea, si la función fuera f de x igual a 5, entonces pasa por el eje Y, o sea, atraviesa el eje Y en el número 5. Si fuera menos 7, pues lo va a atravesar en el número menos 7. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta porque eso es uno de los elementos que se les pide, los puntos de corte. No tiene puntos de corte con X porque para que cortara X debería ser vertical y pues esta va a ser horizontal. ¿Ok? Entonces solo tiene un punto de corte con Y, el dominio son los reales y el rango pues es el valor, ese valor por el que corta el eje X, o sea, el valor de K. O sea que el rango, si la función es f de x igual a 7, pues el rango de f va a ser igual a 7. ¿Ok? Y pues todas estas funciones tienen dominio real, así que es simplemente poner siempre que el dominio de la función son los reales. Bien, luego vienen las lineales. Entonces, ¿cuáles son las características de las lineales? Bueno, primero su forma. Entonces, miremos la forma. Aquí decidieron llamarla mx más b, pero pues también se puede llamar ax más b, ¿ok? Recordemos que lo que les decía, ya serían estos dos elementos los que formarían la función lineal. Y veamos cuáles son entonces sus características. Esta es la forma y ahora miramos las características. M y B son números reales. M no puede ser 0. Recordemos que el número que acompaña a la X de mayor exponente nunca podrá ser 0 porque va a anular a la X y pues perdería el nombre de la función. O sea, si anula la X al cuadrado, pues ya no va a ser una cuadrática. Entonces, M tiene que ser diferente de 0. ¿Y cuáles son las características o cuáles son los elementos que tiene esta función? Bien, el dominio. Entonces, el dominio son todos los reales y el rango también son todos los reales. Así que pues eso es algo que ya usted lo hace estándar en un ejercicio, ¿ok? Siempre van a ser todos los reales. El punto de corte. Entonces tiene un punto de corte es, que es 0,b, ¿ok? Ese es el punto de corte con Y. Y el punto de corte con X, pues toca despejar la función, toca resolverla, pero pues básicamente es menos b sobre m. Pero pues ahorita se lo voy a explicar con un ejercicio. La otra característica que deben tener en cuenta es si la función crece o decrece. ¿Ok? Entonces, esta función, si m es positivo, la pendiente es positivo, ella va a ser creciente, y si m es negativo, esto es lo que significa negativo, recordemos, entonces pues va a ser decreciente. ¿Listo? Bien. Y por último están las funciones cuadráticas. Bueno, esta es un poco más compleja, de todas es quizá la más compleja de, de las tres, pero pues nada del otro mundo. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta? Primero su forma. Entonces, aquí aparecerían los tres últimos elementos, observen, del polinomio, serían estos tres, o sea, desde la x al cuadrado. Lo mismo es siempre a, b y c son números reales, el a no puede ser 0 porque anularía la x al cuadrado, entonces es cualquier número real diferente de 0, o sea, puede ser una raíz, puede un fraccionario, un decimal, lo que sea, ¿ok? Y aquí es donde están las características de la función. Entonces, esto de aquí es el vértice. El vértice tiene coordenadas h, k. Nosotros les voy a definir más adelante, bueno, aquí mismo, cuáles son exactamente esas coordenadas. Mira, esta es la coordenada h y esta es la coordenada k. ¿Listo? Esto simplemente se calcula, pues cuando usted sepa quién es b y quién es a, pues simplemente hace esa división y una vez tenga ese resultado lo reemplaza acá dentro de la función y ese va a ser la coordenada de k. Cuando haga un ejercicio se los voy a explicar pues a profundidad. ¿Ok? ¿Qué más debe tener? Bueno, esto es una parábola, esto es una curva. ¿Ok? Si nosotros hiciéramos un dibujo, pues sería algo más o menos así, pues va a depender de si es positiva o es negativa. Entonces esto lo que significa, ¿verdad? Si A es positivo, recordemos este número, si A es positivo va a ser así, cóncava hacia arriba. Y si A es negativo, entonces va a ser cóncava hacia abajo, sería de esta forma. ¿Ok?
¿El vértice quién es? El vértice es este punto que donde se genera la curva. Aquí está el vértice y aquí estaría el vértice. Pues es una aproximación, ¿ok? Em, ¿qué otro componente más debemos tener en cuenta? El rango, el rango de la función va a depender de A. Entonces el rango OA. Desde esta coordenada, recordemos que esta coordenada se llama K, o sea, va desde K hasta el infinito o va desde menos infinito hasta el valor de K. ¿Listo? Recordemos esto, ahí se ve complejo, pero esto simplemente es K. ¿Listo? No es otra cosa sino K. Esto es el valor de K. Entonces, pues hay que hallarlo para poder calcular la función. El dominio de esta función son todos los reales, porque pues estas funciones, recordemos lo que les decía, tienen como dominio los reales, y los puntos de corte se hallan con la cuadrática, que pues es una fórmula que se las voy a explicar en un ejercicio para que pues tengamos un poco más claro el asunto. Acá en este punto lo que me interesa es como la forma general y pues que ustedes puedan tener como la teoría fundamental para poder resolver cualquier ejercicio. Recuerden, los reales son el dominio de todas estas funciones y el rango sí varía dependiendo de la función. Eso sería todo, chicos. Gracias.